Ciertamente Heidegger aporta lo que a primera vista parece un par de definiciones que tienen en su definición el concepto del lenguaje. Ambas se sitúan en el párrafo 34, que lleva por título el ser ahí y el decir, el lenguaje. Las definiciones son: el estado de expresado del decir es el lenguaje, primero, y el decir es lenguaje existencial. En otros autores como Rivera proponen existencial, pero dada toda la confusión que ha habido con la adscripción de la ontología fundamental del ser ahí a el fenómeno existencialista por la vía de conceptos como la cura, el ser para la muerte, etc. Prefiero adoptar la traducción de Gauss en términos existenciales. Siguiendo el hilo conductor que ha llevado a estas reflexiones, tal como se vio, como debía haberse visto con el apartado introductorio que no podía leer, no queda duda que se trata de auténticas definiciones. La primera de ellas de un modo de ser del decir, y la segunda del decir mismo. Ya es significativo que el concepto del lenguaje no figure en el definiendo. Recuerde que lo que parece objeto de definición en este caso es el decir, cuando se traduce en habla o discurso. Sin embargo, a pesar de que el concepto del lenguaje no figure en el definiendo, sino en el definen, lo que podría tomarse como una indicación del carácter más primordial y fundamental del decir frente al lenguaje, por la exégesis de esos fenómenos, los enunciados en los que aparece como enunciados lingüísticos, es decir, como expresiones con un sentido completo, en conformidad con los análisis heideggerianos de la proposición realizado en el parágrafo 33, que en cuanto a definiciones han de poseer la propiedad de sustituibilidad del definiendo por el definiens, nos permiten que estas dos expresiones valgan como definiciones del lenguaje, es decir, no solo del decir, bajo el criterio de sustituibilidad del definiens por el definiendo. Antes de evaluar la posibilidad de encontrar en ellas un carácter pleno y suficiente, que es de lo que nos ocupamos, es menester dejar claro el modo como están articuladas. Ciertamente tienen la forma de proposiciones teoréticas, pero en tanto interpretaciones expresas no constituyen proposiciones en un sentido definido. Heidegger las comprende como proposiciones que surgen como modificaciones ontológico-existenciales derivadas de la interpretación. Estas proposiciones pueden ser llamadas hermenéutico-existenciales, propongo que lo llamemos así, para distinguirlas de las enunciativas teoréticas, para ser consecuente con la opción de términos existenciales y hermenéutico-existenciales. En aquella la estructura de la interpretación, basada en la comprensión de los fenómenos respectivos, experimenta un cambio. Refiriéndome a las dos definiciones. En la primera definición, el fenómeno del lenguaje, en cuanto tal, es extraído de la interpretación y determinado como el qué de la proposición para descender al nivel de la estructura y ser mostrado. Este mostrarse, al lado, lo que aparece como su caracterización, articula en la proposición lo que ya está articulado en un nivel ontológico existencial y que ha sido descubierto en el comprender. Para la primera definición, esta articulación muestra el lenguaje como un modo de ser del decir, particularmente su estado de expresado. El lenguaje sería el estado de expresada del habla, del decir. Para la segunda definición, la articulación muestra la esencialidad del lenguaje en el decir. En consecuencia, se trata de definiciones complementarias que estarían mostrando el lenguaje, tanto esencialmente como modalmente, según se interprete en el nivel ontológico de la existencia o en el nivel óntico de la expresión. En este punto ya es posible discutir si las mencionadas definiciones satisfacen con suficiencia y plenitud la comprensión del concepto de lenguaje o si han de ser tomadas en su provisionalidad. La exégesis de ser y tiempo como horizonte posible de toda comprensión del ser, en la cual se inscribe la conceptualización del lenguaje, Heidegger, corresponde a una meta provisional. En Heidegger se dice
La analítica del ser ahí no pretende una completa ontología de este ser. Tal ontología conformaría la base filosófica para lo que Heidegger identifica como una antropología filosófica. Es de esperarse que esta antropología se ocupara de aquello que los griegos destacaban en su definición de hombre, a saber, el hombre como un animal que posee el logos. Esta comprensión filosófica que alcanza, a mi modo de ver, el más alto grado en el Tratado sobre la Política de Aristóteles, en la antigüedad, partía del siguiente dato fáctico. El hombre se manifiesta como un ente que habla. Heidegger anota que este fenómeno fue comprendido inmediatamente como decir, subrayando que los griegos de la antigüedad carecían de un término para el lenguaje. No es claro por lo pronto si esta glosa heideggeriana quiere dar a entender que ante la falta de un término para el lenguaje y por tanto de su correspondiente concepto, los griegos hayan tenido que acudir al término más a la mano de habla, es decir, de la palabra viva. También podría entenderse que en su situación más originaria los griegos hayan captado esa esencialidad, es decir, que la posteridad incluyó y delimitó con su centramiento en conceptos derivados en la abstracción del lenguaje, como el de proposición, en el que se basaría predominantemente todo análisis posterior del decir. Por lo dicho anteriormente, resulta claro que el concepto del lenguaje es subsidiario del concepto del decir, habla para otros, pero en la exégesis ontológica del decir se encuentra fundamentalmente articulado el lenguaje. De este modo, y teniendo presente la necesidad que da Heidegger de una plena y suficiente definición del lenguaje, es mi opinión que el concepto de lenguaje es visto como realmente necesario, pero en la comprensión fundamental del fenómeno que mienta en cuanto a existencial. Esto implica la toma de distancia ante una comprensión del lenguaje que se ha forjado históricamente a expensas de una falta de claridad y de amplitud. En efecto, Heidegger propone la empresa de emancipar la gramática de la lógica, tarea de la que había hecho ya mención en el entendimiento que la gramática se funda en el logos de la lógica proposicional con su restricción consecuente, que es transferida a la ciencia del lenguaje, en plural hoy en día, por la vía de las categorizaciones de la significación, de las que hace uso en su análisis y en su constitución. Este último hecho es indicativo de la preeminencia metódica de una revisión más que crítica de las categorías de la significación. En el proyecto heideggeriano no basta una tarea de corrección y complemento de la tradición lógica, gramatical y lingüística. La nueva tarea de fundamentación precisa de la renuncia a las categorías mismas y lleva a la constitución de un nuevo repertorio conceptual en que las significaciones permitan formas fundamentales de articular comprensivamente las estructuras existenciales del decir. Tal cometido fundamental corre por cuenta de una teoría de la significación en la que el decir como manifestación esencial del ente sea comprendido en su modo de descubrir el mundo y del ser ahí mismo, es decir, sea comprendido en el marco de la ontología existenciaria del ser ahí proyectada hacia el tiempo. La relación básica de la ontología del ser ahí con respecto a la teoría de la significación es de tal índole que Heidegger declara que su prosperidad y decadencia siguen los destinos de ésta. La tarea de elaboración de esta teoría no queda claramente establecida en el sentido de saber si corresponde a la entendida en el parágrafo 18 sobre la conformidad y la significatividad, si queda postergada para la defensa de emancipación de la ciencia del lenguaje, o si debe concebirse en la línea de investigaciones que Husserl publicó al nacer el siglo y que reeditó 15 años antes de que se di tiempo a mirar a la luz. Me refiero a las investigaciones lógicas, porque específicamente Heidegger remite a ellos respecto de la teoría de la significación, como también a lo que conoceríamos posteriormente como ideas 1, que también en esa época estaba en redacción
papeles a los cuales tuvo pues, acceso Heidegger. Dado que el establecimiento de esta cuestión tiene tanto más complejidad que el tema del que me ocupo y que no resuelve los asuntos centrales que han solamente planteado, por el momento ha quedado más o menos sentado que la definición del lenguaje tiene un horizonte posible de desarrollo en una antropología filosófica de base ontológica y que su estado actual en ser y tiempo se liga a la ontología existenciaria del ser ahí, precisando de una teoría de la significación. Es claro también que la ontología existenciaria aludida es en lo pertinente al lenguaje, aquella que logra el análisis de las estructuras existenciales del decir, de la comprensión y la afectividad, de las disposiciones afectivas o de encontrarse, como aparece en otras traducciones, en la unidad estructural del ser ahí como temático ser en el mundo. Una posible implicación de este complejo de interdependencias es que mientras sea preparatoria la analítica ontológica del ser ahí, la teoría de la significación y por ende la definición del lenguaje concomitante tendrían un carácter igualmente previo. Esto requiere entonces una argumentación más sólida. Al tratar el doble problema del desarrollo de la pregunta que interroga por el ser, el método de investigación y su plan, estoy citando el capítulo 2 de la primera sección, Heidegger expresa que la analítica del ser ahí, concebida desde la constitución de la cotidianidad de este ser, no pretende proporcionar una completa y acabada ontología de ese ser. Pero es esta provisionalidad permanente en la ejecución definitiva o efectiva del plan del tratado, porque todos sabemos que he interrumpido, de serlo. ¿Cuál es su dependencia con el carácter inconcluso de la obra? ¿Cómo afecta esto la definición plena y suficiente del lenguaje y sus tematizaciones concomitantes? La exégesis del lenguaje lograda en el ya citado parágrafo 34 no tendría claramente un carácter definitivo en el plan trazado por la obra, puesto que por lo pronto habría perdido de vista al ser ahí en su cotidianidad. Hasta el momento Heidegger dice haber señalado el lugar ontológico del fenómeno del lenguaje dentro de la constitución del ser ahí. Ciertamente, un señalar no es un caracterizar, y por esta razón sigue incompleta su comprensión. En la parte B, titulada El ser cotidiano del ahí y la caída del ser ahí, se encargará el autor de recuperar aquello que ha perdido de vista en la exégesis anterior. En este punto de la investigación, la constitución existenciaria del ser ahí habría quedado descubierta en sus principales rasgos, haciendo posible una valoración adecuada de la tematización del lenguaje en la cotidiana forma de ser de la apertura del ser ahí. En él se dice la curiosidad y la ambigüedad. Ese se dice lo traducen por habla de ello. No obstante, ya lograda esta nueva exégesis de la cotidianidad del ser ahí, Heidegger ve la necesidad de reiterarla sobre una base más alta y propiamente ontológica. Esta base corresponde a la interpretación del ser ahí como temporalidad, acometida en la segunda sección del tratado, en la que se comprobarían las estructuras existenciales descubiertas como modos de la temporalidad. Ahora bien, no es claro si tal comprensión otorga a esas estructuras un carácter permanente. Lo que sí es claro es que aún en este momento sigue siendo preparatorio el estudio por el sentido general del ser. Pero lo pertinente aquí no es propiamente la pregunta por el ser, sino la concretud de la base propiamente ontológica desde la cual prospere una teoría de la significación y de ahí una definición plena y suficiente del lenguaje. Siendo así, nos preguntamos qué tanto habría avanzado Heidegger en la comprensión de esta base a lo largo del desarrollo del ser y tiempo. En la segunda sección del tratado, el autor logra mostrar cómo el tiempo es aquello desde lo cual el ser ahí comprende e interpreta el ser. Es decir, explica originalmente, cómo el tiempo es el horizonte de la comprensión del ser. En este nivel superior, la investigación ontológica, en su búsqueda de originalidad,
alcanza su punto de mayor autocrítica. En la medida de su reconocimiento, como parte de la actividad interpretativa, la investigación ontológica queda determinada por la estructura de la apropiación comprensora del interpretar. En esto consiste la autocrítica. La exégesis ha de someterse a sus propios resultados, comprobar su originalidad en la posibilidad de conocimiento más original, como expresa Heidegger, que encierra el círculo de la comprensión. Dicho en el modo interpretativo, la autenticidad de la exégesis consiste en que el pretender o el tener previo, el prever previo y el ver previo, y el preconcebir, conceber previo, en el orden de sus mutuas dependencias, aseguren la apropiación temática, partiendo de las cosas mismas al rango y de los propósitos de aseguramiento de una comprensión original y una interpretación auténtica del ser ahí, tal como se ha iniciado hasta aquí. Cabe preguntarse lo siguiente: ¿ofrece la situación hermenéutica criterios claros para juzgar una tarea temática específica de aquella investigación ontológica general? La tarea temática específica es la definición plena y suficiente del lenguaje. Evidentemente, la estructura crítica, entre comillas, de la interpretación concierne a cada una de las tematizaciones u objetos a los que se ha extendido el análisis, descubriendo los supuestos presentes en el orden de una estructura circular. Esta es la apelación al círculo de la comprensión. Desde la primera caracterización fenoménica en el pretender o en el tener previo, que se vuelve a una realidad ya comprendida, en la delimitación de interpretabilidad del ver previo y finalmente en la conceptualización que define definitivo o provisionalmente la interpretación en el preconcebir. No hay razones para pensar que el fenómeno del lenguaje en particular no pueda ajustarse a la situación hermenéutica referida. En consecuencia, la pregunta por un criterio claro desde el cual juzgar la plenitud y la suficiencia de una definición del fenómeno del lenguaje, formulada anteriormente y parcialmente respondida en la inmediatez de su literalidad como negativa, queda así rehabilitada. El Ser y Tiempo propone, pues, un criterio múltiple que se resuelve en la estructura tripartita e integral de la interpretación hermenéutica. No hay duda que este criterio es claro en su exposición y creo que tampoco habría reservas razonables para aceptar su adecuación al juzgar la suficiencia y plenitud de la caracterización del fenómeno del lenguaje. Baste decir que la suficiencia se hace relativa, de una forma más directa, al alcance del preconcebir y la plenitud a la selección de lo fenoménicamente relevante articulada en el tener previo y recortada positivamente en el prever o el previo. Es decir, recortada en este sentido habría que tomarlo como ampliada en el marco más abarcador posible de interpretabilidad del fenómeno, puesto que se trata de responder en atención al criterio de la plenitud de esa definición. Constatado el criterio, la presente reflexión proporciona, en mi modo de ver, o aspiro a eso, un contexto de justificación suficiente para responder a la cuestión de la presunta objetabilidad de su adopción. Naturalmente, toda decisión sobre métodos, lo mismo que sobre principios y fines, puede resultar objetable desde fuera del proyecto filosófico considerado. Pero la objetabilidad que ha de ser tomada seriamente es aquella capaz de hacer temblar desde sus bases el proyecto mismo. Por ejemplo, el señalamiento de una incoherencia o de una circularidad viciosa en sus cuestiones fundamentales, algo que preocupaba bastante a Heidegger. Pongamos por caso los aspectos en que se dio la tesis verificacionista del significado ante la petición de principio que conllevaba tomarla como un enunciado y aplicarle su propio criterio de sentido. Ciertamente el asunto deja abierta una vía pragmática de escape al considerar una tesis de este tipo como un principio rector o un criterio de decibilidad, por no seguir la alternativa dogmática de su consideración como acción. Pero si se piensa en el reconocimiento que ello implica de la existencia de un nivel fundamental a la investigación que está fuera de su propio control, el asunto se torna más problemático. Puede resultar más sensata la consideración, en principio, de que una tesis tal es un absurdo
del que habría que deshacerse tras su servicio, como la escalera empleada para elevarnos a un lugar del que no pensamos descender, tal como lo concibió Wittgenstein respecto de su Tratado Filosófico. Esta ilustración viene al caso si se considera que en este aspecto fundamental el proyecto de Heidegger soporta bien este tipo de objeción, aportando así elementos para una respuesta ya tácita a la última de las preguntas que había quedado en vilo. ¿No podría acaso someterse tal criterio a una crítica tan radical como la auspiciada en su proyecto ontológico, pero instalada en otro plano nivel de comprensión conceptual, o si se quiere, desde un enfoque no fenomenológico? Ya en esta parte final de la reflexión, recupero algo anterior. He mostrado hasta aquí que una definición plena y suficiente del lenguaje es posible en el proyecto investigativo de Zwickau, pero cabe preguntar si ha sido realizada efectivamente en su desarrollo. El intento de responder a este interrogante había conducido a precisar si el carácter provisional de la ontología de base necesaria para tal definición no alcanzaba su estado de superación en la ejecución efectiva del plan del tratado. Llamaré a esta la vía fundamental a fin de no desorientarnos en la argumentación. La vía fundamental reposa en el aseguramiento de la condición suficiente, no provisional, desde un punto de vista ontológico, para que se haya constituido la definición del lenguaje requerida. Otra vía posible, que ya ha sido esbozada, consiste en señalar el factum de tal definición, o al menos su posibilidad práctica como inferencia en el texto estudiado. Denominaré a esta vía la vía efectiva. La constatación en este sentido podría realizarse al menos en procura de dos fuentes. Uno, la respuesta explícita a interrogantes definitorios del fenómeno del lenguaje, y dos, la expresión de resultados de una interpretación hermenéutica del fenómeno del lenguaje, tal como ya lo refiere una línea atrás. Los interrogantes aludidos, 5 en total, son pensados por Heidegger al finalizar el parágrafo 34, tras haber expuesto la necesidad de la teoría de la significación. El primer y más general de ellos es: ¿qué forma de ser corresponde al lenguaje en general? Planteamiento que va precedido de un comentario desconcertante, a menos que se trate de un recurso retórico, pues deja en manos de la impersonal investigación filosófica y en un tiempo indeterminado, a la postre, su consideración. Los restantes interrogantes tienen una mayor especificidad, y al menos el segundo remite con certeza a un ámbito temático de su propia investigación ontológica. Por ejemplo, si el lenguaje es un útil a la mano dentro del mundo, o tiene la forma de ser ahí, o ninguna de estas dos cosas. Es algo que ya Heidegger había expresado parcialmente en el parágrafo al decir que el lenguaje puede despedazarse en palabras como cosas ante los ojos. Bueno, ya por establecer si va más allá y lo determina como útiles a la mano, pero esa argumentación requiere un poco más de trabajo. Y al expresar que los caracteres constitutivos del decir, el sobre qué, el dicho, la comunicación y la notificación tienen sus raíces, citar a Heidegger, en la constitución del ser de ahí, y son lo único que hace posible ontológicamente lo que se dice el lenguaje. Del tercer y cuarto interrogante no se encuentra una tipo de respuesta en toda la obra. ¿De qué índole es el ser del lenguaje y puede haber lenguas muertas? ¿Qué quiere decir ontológicamente que una lengua se desarrolla y desaparece? Y el quinto interrogante inquiere la contingencia o la necesidad de la mundanidad de las significaciones, y en tanto remite a la ya mencionada teoría de la significación y comparte, por lo tanto, el oscuro destino de aquella. Explorada la primera fuente de la vía efectiva, sin conseguir la resolución del problema que nos ocupa, es preciso observar la segunda fuente de constatación. Hay resultados de una interpretación hermenéutica del fenómeno del lenguaje. Es el tiempo. Como fenómeno total, no hay tales resultados, pero pueden inferirse sin mayores complicaciones a partir de las estructuras constitutivas y cooriginarias que le permiten definirse el lenguaje
como una modalidad del decir, las cuales se encuentran hermenéuticamente interpretadas y por tanto originalmente fundadas, es decir, han sido ya puestas a prueba por el criterio de la interpretación hermenéutica. Una síntesis de estos logros lo ofrece el parágrafo 63, que parafraseo en extenso. El ser ahí ha sido puesto originariamente, es decir, apunta en su total y propio poder ser, en el pretender, con el tener previo, que ha podido ser determinado el orientador modo del prever mediante la aclaración del poder ser más propio, y que se ha dado al preconcebir la articulación suficiente para guiar con seguridad la combinación de los conceptos existenciales, gracias a la claridad ontológica lograda en la comprensión de la estructura del ser ahí frente a todo lo que está ante los ojos. Hasta ahí la práctica. Pero no solo se encuentran hermenéuticamente interpretadas, sino también comprendidas en el horizonte de la temporalidad, como lo desarrolla todo el capítulo 4 de la segunda sección, temporalidad y cotidianidad, en especial el parágrafo 68, sobre la temporalidad del estado de apertura en general y de las temporalidades del comprender, de la afectividad y del decir, tratadas en las literales A, B y D. Se constata así, por la vía efectiva, la presencia con cierto nivel de especificidad de una definición, aunque indirecta, del fenómeno del lenguaje, a la que en su indirección le atañe el múltiple criterio de suficiencia y plenitud que aporta la interpretación hermenéutica de sus existenciales constitutivos del lenguaje. Solo resta resolver la cuestión propuesta en la vía fundamental, con esto termino, para darle un mayor rigor argumentativo a la tesis que me he propuesto defender. En esta vía se había logrado antes establecer, hace un rato, que la consideración del tiempo como horizonte de la comprensión del ser llevaba a la ontología a un nivel superior. En el parágrafo 78, Heidegger da cuenta de una nueva insuficiencia del nivel de análisis alcanzado con la temporalidad del ser ahí, que no se expresa solamente en el no haber considerado el fenómeno en toda su dimensionalidad. Califica como fundamentalmente deficiente la caracterización de la temporalidad por no haber comprendido aún por qué, en tanto posibilidad y necesidad, le es inherente a la temporalidad un tiempo mundano, esclareciendo con ello el concepto vulgar de tiempo. Esta deficiencia se suple a lo largo del capítulo final de la obra con la comprensión del ocuparse del tiempo y del tiempo de que se ocupa el ser ahí, al lado de la interpretación del tiempo público en el que comparecen los entes intramundanos, la intratemporalidad y de la génesis del tiempo vulgar. Queda entonces valorar si en este momento final se comprueba el haber superado el carácter provisional de la ontología de base necesaria para una definición suficiente del lenguaje. En el balance que ofrece el mismo Heidegger, en el último parágrafo de Ser y Tiempo, hay testimonio de haber retomado los aportes del análisis existencial y preparatorio del ser ahí para darle su fundamentación a partir de las posibilidades de temporación del tiempo original, quedando de esta manera integradas en la estructura total y original del ser ahí en la temporalidad. La ontología de base del ser ahí había quedado concluida en su tarea de comprender la constitución ontológico-existencial del ser ahí como totalidad fundamentada en la temporalidad y por ende la vía de fundamentación nos muestra que la base ontológica requerida para una definición plena y suficiente del lenguaje en ser y tiempo ha quedado realmente establecida y no solamente ha ostentado un carácter provisional. Con esto pues ya creo que se cierra el argumento. Quizá añadir que ciertamente la meta provisional de una exégesis del tiempo como horizonte posible para toda comprensión del ser
no resulta alcanzada en ser y tiempo. Es decir, la respuesta a la pregunta por el ser no es algo que quede dado en el publicado de ser y tiempo, y resulta afectada pues, a la fecha de publicación al no desarrollarse la tercera sección de la primera parte, intitulada Tiempo y Ser, aunque más adelante se retomaría ese trabajo, y al quedar igualmente sin tratar la segunda parte del proyecto, que queda un vilo, que es hasta la novena edición alemana, donde ya se adopta el no seguir llamando primera parte a lo publicado de ese libro. Con esto termino. Sé que es un tema que no solamente es exigente en el orden de las categorías a las que no estamos acostumbrados en el discurso cotidiano o en ciertas tematizaciones también de